Bueno, buenos días, señoras. Vamos a darle la bienvenida al padre Darío. Estamos muy contentas de poder tener esta visita y esta charla con ese título tan provocador que comentaron por ahí, padres católicos y decimos que. Entonces, bueno, padre, aquí estamos parte de la rama de señoras. Mucho gusto. Adelante. Gracias. Saludemos a la Santísima Virgen. Estamos aquí en su casa. Dios te salve María. Gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, al Señor Jesús, le damos el honor y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. ¿Se oye bien, no? Sí. ¿Se oye bien? Perfecto. Muy bien. ¿Quiénes de ustedes están criando hijos? Aún los mamás crían hijos siempre, ¿no? Pero digo niños chiquitos, más o menos chiquitos. ¿Quiénes están criando nietos? Okay. Yo tengo nietos de 3. Hay un dicho que es muy sabio que dice si educas bien a tus hijos vas a poder consentir a tus nietos, pero si educas mal a tus hijos vas a tener que tú criar a tus nietos. Bueno, algo de eso tiene de verdad. Muy bien, papás católicos, hijos que. Ese es el título de esta conversación que queremos tener en el día de hoy, en donde queremos enfrentar y mirar el tema que más le preocupa a la Iglesia desde siempre, y el tema que más le preocupa a la Iglesia desde siempre y que más le ocupa es cómo se transmite la fe. ¿Cómo? Porque para que la fe sea posible, para que la fe tuya, la fe mía, nuestra fe sea posible, eso es posible porque alguien te transmite la fe. No hay de otra. Salvo que uno tenga una especie de aparición, y bueno, y Dios mismo te diga, porque se te aparece, yo existo, tengo tales características, estos son mis mandamientos, esta es la vida que te invito a que tengas, pero como en la inmensa mayoría de los casos eso no ocurre, o sí, no sé. ¿Si alguno de ustedes tiene una experiencia en esa línea? Como eso no ocurre, entonces la fe se transmite solo de una manera, que tiene que ver con el encuentro y contacto entre personas. Entonces, ¿cómo la familia, nuestras familias, como iglesia doméstica, se hace cargo de esta tarea y de esta gran pregunta de la iglesia? ¿Cómo se transmite la fe al interior de la vida familiar? Hay un video. El video ya no está disponible. Bueno, ¿qué pasa? Después al final vamos a tratar de verlo. ¿Sí? Muy bien. El tema de la transmisión de la fe en familia entre los esposos es una causa de satisfacción cuando las cosas resultan, cuando los hijos hacen la primera comunión contentos, cuando se confirman, cuando ven que rezan contigo, es un tema de satisfacción, pero a la vez es un tema de frustración, cuando ocurre todo lo contrario, cuando no quieren ir a misa, cuando no quieren hacer la primera comunión, cuando no rezan, cuando tú experimentas que no están a gusto ellos. Este tema de frustración es un tema de culpas entre los esposos, porque hemos hecho mal, que este hijo, a pesar de que nosotros creemos tanto, este hijo, esta hija no creen, en qué nos equivocamos, puede ser causa de culpas entre los esposos.
causa de alegrías y también causa de discusiones. Es un tema no menor que ocupa un lugar muy importante de la vida familiar. Muy bien, ¿qué es la fe? El Papa Benedicto, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, en su primera encíclica se lanzó una definición de fe con la cual probablemente nosotros ya nos hemos encontrado en más de alguna oportunidad. Porque si decimos que queremos transmitir la fe, bueno, tenemos que saber bien más o menos qué es la fe. No sé si alguna de ustedes se anima a leer. Esta pantalla tiene una definición buenísima. Estoy impactado. ¿La leo, padre? Adelante. Dice, el Papa Benedicto XVI decía que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a mi vida y con ello una orientación definitiva. Esto sucede, diría yo, gradual e incesantemente en nuestro trato con nuestros papás, hermanos, amigos y por supuesto con Dios. Okay. Ahí están en negrita los ejes de esta definición, ¿no? La fe no tiene que ver, en primer lugar, con una idea o con un camino ético, sino que la fe, lo fundamental de la fe es el encuentro con alguien, el encuentro con Jesucristo. Ese es el eje de la fe. Y ese encuentro con Jesucristo le da a mi vida un nuevo horizonte, ¿no? Es como cuando te enamoras. Cuando te enamoras, el encuentro con esa persona le da a tu vida como un... Estás de otra manera en la vida, ¿no? Entonces, si tenemos que transmitir la fe en familia, ¿qué es la fe? Encontrarse con Jesucristo. Entonces, en la familia nosotros tenemos que facilitar ese encuentro y que no sea un encuentro como... que sea un encuentro decisivo, ¿no? Un encuentro que verdaderamente es capaz de orientar tu vida. Esa es la fe. ¿Qué le pasa a nuestra fe en el día de hoy? ¿Los papás de ustedes eran católicos en general? ¿Los abuelos de ustedes eran católicos? ¿Los bisabuelos? ¿Los tatarabuelos? ¿Los bisabuelos? Muy bien. Hasta hace poco, la fe se transmitía de manera bastante fácil, hay que decirlo, de generación en generación, de padres a hijos. Los abuelos eran creyentes, los hijos también, los nietos también, de manera muy como natural. Se daba una transmisión de la fe. No costaba trabajo. Si tú eras creyente, probablemente tus hijos también iban a ser creyentes como tú. Y no iba a haber ningún conflicto al respecto. Ahora esa transmisión de la fe de generación en generación, así como a todos nos pasa, ¿no? Que en nuestras familias hay algún objeto que era de los abuelos, una silla, un vaso, un cuadro, ¿ya? O hay objetos familiares que se van transmitiendo de padres a hijos. Y la fe de alguna manera era como eso, era como la tacita de la bisabuela, ¿no? Está ahí, mira, esa tacita era de mi bisabuela o esa silla. Bueno, la fe era de alguna manera eso, pero ya la fe dejó de ser eso. En el tiempo actual ya no es más evidente que a papás católicos, hijos católicos. Eso ya se acabó. Y me parece que ustedes también lo experimentan por los propios hijos. Eso ya no es más así. Ya no es evidente la transmisión de la fe de padres a hijos, así como era hasta hace no muchas generaciones. Entonces, ese es el desafío y ese es el problema, porque antes no tenías que hacer mayor esfuerzo porque tú sabías que tus hijos iban a ser tan creyentes como tú. No era un tema, no era un problema. Ahora sabes que a pesar de que tú seas creyente como padre y madre, los hijos necesariamente no lo son. Entonces eso hace que el problema como que aparezca, ¿no? Y nos genere un problema en un lugar en donde antes no había un problema. Entonces, si el rol de la familia para facilitar el proceso de la fe
que ya no es obvio o evidente, no basta tampoco con que nos mandes un colegio católico, luego a los 17, 18 años, 20 años te saltas con cualquier cosa y no es tan evidente. Entonces, como decíamos, a partir de la definición del Papa Benedicto XVI, tenemos en casa que facilitar un encuentro y hacer posible un encuentro a través del contacto de personas, de lugares, de ideas, y puse al final una revelación especial, esto de que Dios te aparezca, lo puse porque puede ocurrir, probablemente no, le sugeriría no apostarle esa opción, porque probablemente no les va a ocurrir, pero las puse todas para tener una paleta más amplia de opciones. Entonces, contacto con las personas, con lugares, con ideas. Si quieres que tus hijos, por ejemplo, en un lugar tengan una experiencia de Dios, tal vez en un lugar religioso, ayer estuve en la iglesia donde vamos a caminar el jueves, ¿cómo se llama? La Basílica. Tal vez es más fácil ahí tener un encuentro con Dios que en el multicentro, ¿no? Puede ser. No digo que en el multicentro no, pero por ahí es más fácil. Muy bien. ¿Por qué puse esta llamita aquí? ¿Ustedes se acuerdan de lo que hacemos en la celebración de la Vigilia Pascual, el sábado santo en la noche? ¿Han participado de esa celebración alguna vez, cierto? En donde está todo a oscuras, en donde se enciende el cirio pascual, signo de Cristo resucitado, y hay un momento en la liturgia en que la única luz que hay, la única llama ardiendo, es la llama del cirio pascual, no hay otra. Y se produce un momento en la liturgia que es muy bonito, ¿no? En donde nosotros nos acercamos con nuestros cirios personales al cirio pascual y vamos encendiendo nuestros cirios. Y le vamos dando la llama a otros, y ahí, eso que estaba a oscuras, con solo la llama del cirio pascual, se llena de luz, ¿no? Como esa vigilia que se hizo en París, como desagravio, ¿no? Por la ofensa a la imagen de la Eucaristía. Entonces la fe se transmite de la misma manera. Lo que ocurre en la vigilia pascual, vamos transmitiendo la fe unos con otros, es lo que siempre acontece en la vida de la iglesia. La fe se transmite como enciendes una llamita con otra llamita. Para que tu llamita se encienda, tu cirio se enciende por combustión espontánea, sino que se enciende por contacto con otra llama. Ahí se enciende. Entonces la fe es así. Lo que pasa en ese momento de la liturgia, en la vigilia pascual, está ocurriendo siempre en la vida de la iglesia. Esa llama que se enciende con otra llama. Tú tienes fe, porque tus abuelos te hablaron de eso, tus papás, alguien en el colegio. Tenemos fe, volvemos al punto, no porque Dios se te apareció y te dijo que existe probablemente, sino porque alguien te transmitió la fe. O sea, ocurrió el fenómeno del siglo. ¿Y qué pasa? La vida de la iglesia es así, la fe siempre se transmite así. Entonces, por contacto, así como dos cirios se ponen en contacto y encienden la llama, y si tu llama se apaga, ¿qué haces? Vas otra vez donde uno que la tenga encendida y la enciendes, ¿no? Y si el otro se le apaga la llama, tú vas con tu llama que está encendida y le ayudas al otro que se le enciende, ¿no? Entonces también nos pasa cuando, por ejemplo, nuestra fe empieza a fallar. Muchas veces en la vida de la fe, en nuestra biografía creyente, muchas veces sentimos que nuestra fe se nos está apagando. Ustedes que son santas mujeres, a lo mejor nunca les ha pasado, pero a mí, que soy un ser humano perfectamente común y normal, me pasa. Entonces, ¿qué hace uno? Uno nuevamente va a buscar esa llama que está encendida. En ese momento a lo mejor no es la tuya, porque la tuya apenas está, para que en el contacto con otros cirios encendidos, tu llama se encienda. Entonces, por eso una recomendación que siempre se le hace a la gente que está con una fe media así como en down,
Bueno, acércate a la comunidad, busca tu grupo parroquial, participa de un movimiento, ponte en contacto con llamas encendidas, porque así se va a encender nuevamente tu llama, ¿no? Si quedas solo en casa, híjole, probablemente tu llama se va a terminar apagando definitivamente, ¿no? Porque para que tu llama se vuelva a encender, tiene que ocurrir lo que ocurre en la vigilia pascual, que es una cosa comunitaria, ¿no? Jesús inventó la iglesia porque la fe se vive en comunidad. La fe está hecha para ser vivida en comunidad, a través de la mediación de la comunidad. La relación directa con Dios, yo y Dios, yo y solo Dios. Eso de yo rezo solo con Dios en mi casa y no necesito venir a la iglesia. Esa es la opción protestante. Es la opción de Martín Lutero. No sé si somos protestantes nosotros, ¿no? Eso es teología protestante. A que te diga eso, está bien, puede ser, pero esa es la teología protestante, no es la teología católica. La teología católica es mediada, la fe es mediada a través de la iglesia. Bueno, entonces el desafío es que la llama de la fe de nuestros hijos, el cirio de la fe de nuestros hijos, los nietos, tiene que permanecer encendido. Es una linda costumbre familiar cuando los padres conservan los cirios bautismales de sus hijos. Los conservan, hablan de ellos. El cirio bautismal está presente en la primera comunión del hijo. Luego cuando se confirma, por ahí cuando se casa. O sea, ese cirio bautismal que habla de esa fe primera que se te regaló en tu bautismo, ese cirio bautismal es bonito que esté presente siempre. Que los hijos sepan que ese es mi cirio bautismal. Mucha gente en su santuario hogar, por ejemplo, tiene los cirios bautismales de sus hijos. Y eso es bonito. El cirio que habla de nuestra fe. Muy bien. ¿Cuál es el contexto pedagógico, educativo, en donde hoy se produce la transmisión de la fe? Es un contexto de crisis. Sin duda que es un contexto de crisis. Si no hubiera ese contexto de crisis, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación, porque no sería necesario, ¿no? Pero sí hay un contexto de crisis, de desconfianza hacia la iglesia. Bueno, yo soy chileno y la crisis de desconfianza hacia la iglesia por el tema de los abusos fue verdaderamente brutal, demoledora. No sé cómo habrá sido aquí, pero al menos en Chile fue tremendo, tremendo. La desconfianza, que eso se despierta en un contexto altamente mediatizado, en donde en las redes sociales hay varios videos en YouTube, sobre todo de ateos, ¿no? De lo que se llaman corrientes del neoateísmo, en donde en 5 minutos le despedazan la fe a cualquiera, y con buenos argumentos, con gente inteligente. Como decía un profesor mío de teología, los ateos son ateos no porque sean ni tontos ni malos. Gente inteligente, que tiene razones para ser ateos, ¿no? Entonces nuestros hijos tienen acceso a todo eso, que probablemente muchos de nosotros, yo soy ya over 50, ya antes no teníamos, ¿no? O sea, tus fuentes eran lo que decían tus papás, lo que te decían en el colegio y ya está. O sea, no había opción de leer nada, así que fuera como una crisis litúrgica, en el sentido de que para los hijos, sobre todo los hijos adolescentes, los niños, ir a misa no se les hace atractivo. Y tenemos que ser realistas con eso. No se les hace divertido, se aburren muchas veces. Me acuerdo del hijo de unos amigos que los acompañaba a misa y se empezaba a aburrir, se aburría, tenía, no sé, 4 o 3 años, se aburría como una ostra. Entonces le llegaba, cuando ya un momento de su aburrimiento estaba llegando como un pico así, le preguntaba a sus papás, ¿cuánto falta para la fila?
preguntaba. Porque la fila era cuando la gente hacía la comunión, con eso le calculaba que ya quedaba poco. Se le decía cuánto quedaba para la fila. Bueno, y muchas veces también familias inestables, ¿no? Eso es un dato que hay que tenerlo claro. Entonces hay elementos de contexto, de actualidad, que sin duda pesan muchísimo, ¿no? En el proceso de la transmisión de la fe. Muy bien. Actualmente estamos en lo que el padre fundador de nuestra familia de Chenster, el padre José Kentenich, habla de un cristianismo de diáspora, en donde ya no es evidente ser creyente, sino que vives en un contexto en donde muchas veces ser creyente es lo excepcional. Como decíamos hace un ratito, ¿no? La fe que era sostenida por la cultura, que se transmite con efectividad como algo valioso, ese tipo de transmisión ya no existe más. Lo que decíamos al comienzo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra a Dios? Ahí hice esta, ¿cómo le llaman esto? ¿Torta, pastel? ¿Sí? En primer lugar, en primerísimo lugar, la familia. No alcanzo a ver lo otro. Nosotros, o sea, las personas, los lugares y las ideas. Las ideas tienen el menor espacio. O sea, explícales a tus hijos cosas de la fe, que tengan una buena profesora en el cole, un buen catequista. Sí, sin duda ayuda a eso, es parte de, pero es el menor porcentaje, ¿no? Y es muy importante tener claro el peso de estas proporciones, porque a partir de esto tú tienes que definir una estrategia. Y si te equivocas en esto, si te equivocas en la ponderación que haces de los elementos y le das mucho valor a un elemento que tiene poco valor, te vas a equivocar, te va a resultar. Entonces, muchas veces le dábamos, hasta hace poco, y todavía hay gente, ¿no? Que a través en el colegio de Quito, donde trabajamos ahí en el colegio de Charleston, hay unas familias, no, pero lo importante es la doctrina, la doctrina. Sí, pero es un 15%, ojo. No te engañes. Con que tengan muy claras las ideas, eso no garantiza que ellos van a tener fe. O sea, el valor más importante es la familia y el contacto con personas, otros sitios que transmiten la fe. Y sobre esa capa fundamental vienen las ideas. ¿Me explico? Pero no es al revés. O sea, sobre esa capa fundamental, la familia de los otros, que genera la vivencia religiosa, a eso añadimos lo demás, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se transmite la fe? Esa imagen de las manos que están en contacto normalmente, que se tocan. Todos ustedes hablan español, ¿no? Como lengua materna. Yo también. ¿Alguna de ustedes hablará un segundo idioma? ¿Alguna habla un segundo idioma? Sí, bien. Por ahí 3. Yo hablo bien alemán, inglés, ahí vamos 3 años con Duolingo. Vamos. He aprendido mucho, con el Duolingo. Mucho vocabulario. Sí. Claro, a la hora de hablar cuesta más. Pero bueno, todos nosotros hablamos español como lengua materna. No porque nos mandaran a clases de español cuando tuviéramos 1 año. O 5 meses, no sé, ya tiene 5 meses esta niña, es hora de que vaya a aprender español, la mandamos a una academia, en donde a los 5 meses aprende a hablar español. O sea, nosotros aprendimos a hablar español porque, bueno, nacimos en un contexto donde se hablaba español. Nadie nos enseñó, es un proceso de aprendizaje completamente intuitivo, y terminamos hablando español. Porque estábamos en contacto con gente que hablaba español. Dicen, yo creo que la gente es muy chismosa, y dicen que las mujeres hablan más que los hombres.
Yo no sé si será cierto eso, pero eso tiene su sabiduría, porque como la madre a los primeros meses de vida del hijo, por el tema de que lo amamanta, está más en contacto con el hijo, y la mujer habla más, o sea, en el fondo le está enseñando el idioma al hijo, por el hecho de que habla más. Entonces el hijo escucha y va aprendiendo el idioma, ¿no? ¿Qué pasaría si los hijos estuvieran a cargo de los hombres? Tendrían 10 años y solo dirían no, sí, bueno, no sé. O sea, hablarían con 10 palabras. Bueno, entonces la fe en esta primera capa de la que les digo, ¿no? La fe se transmite de la misma manera que la lengua materna. O sea, la fe la vas a transmitir porque eso es lo que experimentas en el ambiente en donde estás. No porque a los 3 meses yo te diga, mira Laurita, Dios es uno y trino, y los atributos de las personas divinas son las siguientes, y los dones del Espíritu Santo son estos, y los frutos son estos cuales, y los mandamientos, no. No. El Hijo absorbe, asimila la fe, porque es lo que experimenta en su entorno, ¿no? Entonces la fe se transmite de la misma manera que la lengua materna. Si quieres que tus hijos, que nacieron en un contexto latino, hablen español, bueno, eso va a ser lo que tienen que escuchar. Hay familias que son bilingües, porque uno es, qué sé yo, gringo, americano, y el otro es latino, y hablan los dos idiomas y se pasan de un idioma a otro con una facilidad maravillosa. Bueno, puede ser también el caso, ¿no? Entonces la fe se transmite más que por ideas, por atmósfera y por ambiente. ¿Cuál es el concepto clave? Y de verdad créanme que es el concepto clave. La percepción. Porque es un proceso pedagógico intuitivo fundamentalmente. O sea, no racional, académico, sino intuitivo. La percepción es lo central. O sea, ¿qué perciben los hijos en sus padres? Perciben. Y esto va más allá del ejemplo. No, yo tengo que dar el ejemplo a mis hijos. Sí, estamos de acuerdo. Pero el ejemplo a veces puede ser un poco tramposo. Porque el ejemplo lo damos a veces cuando nos están viendo. Mientras me están viendo, yo hago tal cosa porque le doy el ejemplo. Pero cuando yo no me está viendo, hago otra cosa diferente. Entonces los hijos perciben eso. Perciben que hay como trampa. Los hijos tienen mucha, y todos los hemos tenido cuando hemos sido niños, los niños tienen un sentido para, ¿cómo decirlo? Para un sentido muy agudo y que no falla para detectar lo auténtico. Lo auténtico. Son como esos joyeros a los que le llevas un diamante, se ponen ahí como la cosa y lo ven, y dicen, no, esto es auténtico, esto es falso. O sea, los niños tienen un sentido muy agudo para detectar lo auténtico, lo honesto, lo que es real. Entonces la percepción en los hijos de la fe de los padres, de la fe que está presente en la atmósfera familiar, en los abuelos, los hijos perciben eso, y si se dan cuenta que eso en los padres es un valor, es valioso, el hijo percibe que para su papá y su mamá la fe es valiosa. Lo perciben, lo asimilan. ¿No? Lo asimilan. Entonces, por eso la percepción es muy importante. Lo que le digo siempre a los papás, si quieres cuidar la fe de tus hijos, si de verdad te importa y te interesa cuidar la fe de tus hijos, ¿qué tienes que hacer? En primer lugar, cuidar tu propia fe, la tuya. Porque a la medida que tú tengas una fe linda, una fe normal, natural, bueno, eso tu hijo lo va a percibir.
Si para ti la fe es algo valioso, si para ti venir a misa dominical es algo valioso, no simplemente tengo que ir a misa porque si no es pecado, porque si no me voy al infierno, ¿no? O sea, si vives en ese esquema de la obligación jurídica del miedo a la condenación, tu hijo también va a percibir eso y va a decir, yo con ese Dios quiero saber nada. Porque ese Dios le tengo terror, que me juzga, que me manda, Que me castiga. me castiga, ¿no? Con ese Dios, por favor, no quiero saber nada. Bueno, entonces la percepción. Cuida tu propia fe, en primer lugar. Si quieres cuidar la fe de tus hijos, cuida tu propia fe. Pídele a Dios que te regale tener una fe linda, para que eso sea percibido por tus hijos. Y esto no tiene que ver solamente con la fe, con la transmisión de la fe, sino que es clave en la educación. O sea, todos los valores que tú le quieres transmitir a tus hijos, se los vas a transmitir en la medida que esos valores estén presentes en ti como algo importante, valioso, y tus hijos perciban eso, nada más. O sea, mi papá no me acuerdo que me haya sentado, se haya sentado conmigo a explicarme en qué consiste, por ejemplo, el esfuerzo. De verdad, no sé, no me acuerdo que mi papá me haya hablado del esfuerzo. Pero mi papá era un tipo muy esforzado. Yo me daba cuenta de eso. Y eso no lo asimila, ¿no? Asimilas el valor del esfuerzo, no la teoría del esfuerzo, el valor del esfuerzo. Y el valor de la honestidad, el valor de la responsabilidad, de la puntualidad, etcétera, etcétera. Todos los valores. Como les digo, los valores se transmiten en la medida en que están presentes como valor en el educador. El educando lo percibe y lo asimila, ¿no? Percepción, que es más que inculcar, porque inculcar a veces suena como un poco menos que a la fuerza, ¿sí? Entonces, como les digo, el concepto de la percepción en la transmisión de la fe es tal vez el concepto más importante. Cuida tu propia fe, pídele a Dios que te regale una fe linda, y eso se va a percibir y se va a transmitir. Con el tema de la misa, por ejemplo, bueno, si tú quieres que tus hijos vayan a misa, bueno, trata de preguntarte a ti misma, ¿no? ¿Qué valor tiene para mí la misa? ¿Por qué voy? ¿Qué valor tiene para mí? ¿Me hace bien? ¿Estoy con mejor humor? Claro, muchos chicos te dicen, vamos a misa y vamos de vuelta en el carro y mi papá y mi mamá regañándonos todo el camino de regreso a casa. Yo sé que esas cosas pasan en la vida real de todo el mundo. Pero claro, son cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en casa teníamos una rutina que era misa más. O sea, nosotros íbamos a misa a un lugar donde estaba una tía abuela mía que era monja de claustro. Entonces, era misa, luego visitábamos a la nene, la celda, las chomrejas, ¿no? Ella nos daba recortes de hostias, los que sobran cuando hacen las hostias, y luego íbamos a comer algo por ahí. Eso era todo un combo. Y a veces esos truquitos ayudan así, sobre todo los chicos más chiquitos. Después de misa nos vamos a tomar un helado, y que exista así como la conexión en esas dos cosas. Muy bien. ¿Cuáles son nuestros insumos a la hora de transmitir la fe? En primerísimo lugar, tú misma, tú mismo, tu fe, tu experiencia de fe es el mayor insumo. Luego las costumbres familiares en donde existan elementos religiosos, ¿no? En tu casa no hay ninguna imagen, en tu casa no rezas nunca. Bueno, como quieren. Como les digo, en el mall no van a encontrar probablemente experiencias religiosas. Entonces, en tu casa también, en tus costumbres, tienen que haber elementos religiosos que ayuden al proceso de la transmisión de la fe. La comunidad, el contacto con otros, las parroquias, las comunidades eclesiales, los movimientos, la comunidad en el colegio también.
Y por último, la originalidad de cada quien. Cada hijo hace su camino original según su propia realidad. Esos son nuestros insumos. Saqué el insumo de que Dios se te aparezca porque ya con esa carta no jugamos. Aunque quién sabe, ¿no? Muy bien. Hay un concepto del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. En Chile y en Ecuador se usa la expresión bacán. ¿Aquí existe? No. Chido. Ayúdame un poco. ¿Ah? Chivas. Chivas. Cheque chivas. Chévere. Chévere, sí. Como bonito. Ya. Pero si ustedes, por ejemplo, así como en Ecuador dicen que es chévere, Sí. ¿qué dicen ustedes? ¿Hay una expresión propia así para decir que es chévere? Chiva. Ya. ¿Y alguien puede ser chiva? ¿Esa persona es chiva? No. Bueno, los hijos tienen que percibir que sus padres tienen en Dios. Nuevamente, los hijos tienen que percibir que sus padres tienen en Dios y que ese Dios que sus padres es wow. Wow. O sea, el Dios en el que creen mis padres, ese Dios lo quiero yo también para mí, ¿no? El Dios de nuestros padres, ¿no? Si, nuevamente estamos repitiendo un poco, profundizando en lo mismo. Si los hijos perciben que sus padres creen en un Dios, que ese Dios es wow, Lo máximo, eso sí, los hijos van a creer eso para ellos también. O sea, el Dios de mis padres, Dios de nuestros padres. Ese concepto tan importante de la transmisión de la fe, que el pueblo de Israel ya pues, formuló. Bien, dos hitos importantes en la vida religiosa de los niños, de los hijos. Estamos hablando de hijos chiquitos. El bautismo y la primera comunión. Del bautismo probablemente ni se enteraron, como todos nosotros. Pero que no se hayan enterado en el momento en que los bautizaste, no significa que no se enteren a lo largo de los años que van pasando, ¿no? Porque sí, yo tengo una tecla que siempre que lo digo, siempre que puedo decirlo, lo digo. ¿Quién de ustedes sabe la fecha de su bautismo? No, de ustedes. ¿Conocen la fecha de tu propio bautismo? ¿Alguno de ustedes? Uno, dos. Yo porque investigué. Pero se dan cuenta que no tenemos ni idea cuando nos bautizaron. Entonces, ¿cómo vas a cultivar la conciencia bautismal cuando ni siquiera sabes cuándo te bautizaron? Entonces, por ejemplo, si nosotros en nuestras familias celebráramos todos los años el día del bautismo, lo recordáramos, lo celebráramos, tuviéramos un momento de oración y una fiesta linda, si en casa de una fiesta, ¿no? Pero casa con un pastel, una torta, encendiéramos el cirio bautismal y cada año, este día tan importante para ti, hijo, trajimos a la iglesia con tus papás, mira las fotos, si puedes ir al lugar, bueno, todas esas costumbres que ayudan a que los hijos tengan conciencia bautismal. Híjole, soy bautizado, soy hijo de Dios, soy miembro de la iglesia, y Dios me regaló la fe y cultivo la conciencia bautismal. Y también la primera comunión. La primera comunión es el gran hito religioso de la infancia. No hay otro. Como que en toda la infancia tienes una carta, solo una. Y cuando uno tiene solo una carta, hombre, hay que jugarla bien. Porque si la juegas mal, no tienes más, ¿no? Hasta la confirmación, si es que se quieren confirmar, ¿no? Entonces, la primera comunión, frente a la primera comunión, normalmente no hay resistencia. Es raro que un niño te diga, no quiero ser mujer. En general les hace ilusión, les gusta, más o menos. La confirmación luego es otra historia, ¿no? Entonces, ese hito de la primera comunión hay que aprovecharlo mucho.
Y nuevamente, en el proceso de la primera comunión, no solamente los mandes al catecismo, sino que también háblales de cómo fue tu primera comunión. Enséñales fotos de tu primera comunión, cómo tú lo viviste, cómo te preparaste, qué sentiste, que los hermanos mayores le cuenten a los hermanos menores, o los primos que intervengan, los abuelos. Nuevamente, ¿no? Hay que ser creativo a la hora de poner en contacto a los hijos con esta dimensión, la primera comunión. Y si los llevas a hacer la primera comunión, bueno, obvio, sí, para ustedes tal vez este no es un tema, pero con mucha frecuencia uno en la catequesis de primera comunión, bueno, luego los papás no me llevan ni a misa. Entonces, ¿para qué diablo haces que hagan la primera comunión? Si tú no crees en el valor de la misa dominical, es mejor que no la hagan. Porque los ilusionas con una cosa, le dicen en el catecismo, y luego les frustras porque los niños, bueno, por mi trabajo, no están muy en contacto con los niños que hacen su primera comunión, muchas veces los confiesas, y de verdad hay una ilusión religiosa muy bonita y muy profunda. Es verdad, muchas veces es sobrecogedor, lo que hay en esas almas, ¿no? Entonces, esa ilusión que se genera en los hijos, luego los papás, les importa un bledo, la misa dominical no van, no los llevan más. Entonces se genera una frustración tremenda en ese sentido. Muy bien, ¿qué quiero? En este contexto, en donde ya no es obvio ni evidente la transmisión de la fe de padres a hijos. Como ven, ahorita para que ese proceso de transmisión de la fe de padres a hijos, como estamos viendo, hay que tener una estrategia súper lúcida, súper clara. Si no, cuando vas a una empresa, no sé, en el trabajo de ustedes, bueno, le preguntas ahí a la empresa, bueno, ¿cuáles son tus líneas estratégicas? No sé, bueno, cada día veo cómo va saliendo, lo que se me ocurra. Bueno, probablemente eso no va a durar ni 10 días. Con esto también hay que tener una estrategia lúcida, diseñada. Una estrategia que yo voy checando, ¿no? Porque ¿cuál es la opción? Necesitamos un cristianismo de opción personal. Yo quiero seguir a Jesucristo. Yo me he encontrado con Él y lo quiero seguir y lo quiero anunciar, aunque no sea algo que esté presente en la cultura de manera tan evidente. Un cristianismo de opción personal. Porque hay que ir en contra de muchas cosas. Todavía en nuestra Latinoamérica, más o menos, hay como bolsones culturales creyentes, pero en otros sitios, pero nada, pero de verdad, que nada. Entonces, si tú no estás convencido, la corriente te arrastra, ¿no? ¿Qué es el padre José Quenteni? ¿Quién quiere leer lo que dice el padre José? Ese animal. Tenemos que educar a hombres y mujeres que sepan vivir su fe en medio de esa situación. Estoy de acuerdo. Que se desenvuelvan y no sean arrastrados por la corriente. Hombres y mujeres capaces de vivir en la diáspora, animados por una vigorosa voluntad de conquista. Hay que decidirse. Hay que decidirse. Pero la decisión es a partir de... ¿sí? Si tú te decides a casarte con alguien, esa decisión está basada en qué? Es un encuentro que ha habido ya antes, ¿no? O sea, esa decisión se basa en que este encuentro se produjo. Claro, y donde están tocados los aspectos, ¿no? Porque uno de los riesgos de la vida de fe es que la fe sea para nosotros, y ese desarrollo se da en nuestra familia de Jonathan también, en que la fe de alguna manera es un camino ético-moral, en que la fe es
portarse de cierta manera. Y bueno, y para portarme de cierta manera, para portarme bien, si se tratara solamente de portarse bien, para eso, de verdad, no necesito a Dios. Un ateo puede portarse mucho mejor que un portero, pero mucho mejor. Entonces, si se tratara solamente de un camino ético, para eso no necesitas a Jesucristo, ¿no? Entonces, el encuentro con Jesucristo es el que me invita a un determinado camino ético. Pero lo primero es el encuentro con Jesucristo. A través de María, ¿no? El encuentro con el mundo sobrenatural. Porque en el fondo tiene que ser por amor. Fuerza fundamental es el amor. ¿Quién quiere seguir leyendo ahí? Segunda parte. Este nuevo catolicismo de diáspora colocará a sus hijos una y otra vez ante nuevas decisiones que deben brotar desde lo más personal del individuo. Lo que habéis heredado de vuestros padres, debéis conquistarlos para poseerlos. Perfecto. La educación tiene que ver con transmitir valores. Y cuando se produce, interesante que ustedes lo confronten con su propia experiencia educativa, ¿no? Como padres. Hay valores tuyos, o papá y mamá, que han llegado a ser valores de tus hijos también. Uno podría decir cuáles. Pero hay valores tuyos que no han llegado a ser valores tuyos. O sea, aquí no hay no resulta 100%. Esta fórmula no tiene 100% de efectividad. Lo siento. Así como habían valores de tus papás, mis papás, que son valores tuyos, los valores de tus papás ya no son valores tuyos. Y eso ocurre, ¿no? Entonces, la educación se produce cuando el valor del educador llega a ser también un valor en el educando. Y cuando eso no ocurre, eso se llama el anti-efecto pedagógico. Anti-efecto. O sea, yo consigo todo lo contrario de lo que quería. Eso es lo que consigo. ¿No? Pasa, por ejemplo, ¿no? Luego del colegio, terminas odiando las matemáticas. Odiando. O sea, ese es el anti-efecto pedagógico. Porque el profe quería que tú amaras las matemáticas y terminas odiando. Anti-efecto, claro, ¿no? También pasa con la fe. Puede ser, ¿no? Que ocurra todo lo contrario de lo que nosotros queríamos. Entonces, hay transmisión, por ejemplo, del valor de la honestidad, cuando para tus hijos la honestidad llega a ser un valor subjetivo en ellos. No solamente en ti como papá y mamá. A ver, ¿quién quiere seguir leyendo esto ya? Vamos terminando ya casi. Educar la capacidad y disposición de decidirse a sí mismo, responsable y conscientemente en el sentido de Dios y de llevar a cabo esa decisión en forma consecuente y valiente, a pesar de todos los obstáculos que se presenten en el camino. Si donde todos dicen no y no donde todos dicen. Cada cristiano debe ser testigo de su fe. No se trata de la salvación personal, sino de la salvación del mundo y de la historia.